Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y en esta ocasión vamos a sumarnos a un debate que ha durado ya casi 2 años en la Unión Europea. Los eurodiputados siguen sin decidir una definición legal de violación que cobije todos los socios, y esto plantea algunos inconvenientes a la hora de luchar contra los crímenes de violencia de género. Para empezar, un poco de contexto. Los países de la Unión Europea no se ponen de acuerdo para una definición legal del crimen de violación. Un proyecto de ley que ayudaría al bloque a fortalecer su lucha contra las diferentes formas de abuso, incluido el matrimonio infantil y las modalidades de ciberacoso, así como la mutilación genital femenina o la esterilización forzada. Por el momento, cada país lo interpreta a su manera. Desde 2023, Suiza y República Checa consideran que cualquier relación sexual sin consentimiento es violación, mientras que en Italia se entiende por violación un acto sexual impuesto con fuerza, autoridad o amenaza. Justifican la violencia. España ha tenido avances y reveses. En 2022 se aprobó la ley Sí significa sí, que determinó que el consentimiento debía ser explícito y no podía inferirse por la falta de un no. Estrechamos así el margen para las interpretaciones machistas que se hacen sobre el comportamiento de las mujeres. Pero la legislación dejó un hueco legal al retirar el cargo de abuso sexual menos grave que el de violación, lo que llevó a reducción de sentencias de delincuentes. Según Laura González, abogada experta en el tema, las diferencias en el concepto son amplias. Todavía hay países que hacen, como hasta hace muy poquito en España, que en sus códigos penales pues tienen previsto que para que haya violación tiene que haber por parte del agresor una violencia física o psicológica. Algunos estados como Francia y Alemania defienden que cada estado debe establecer sus normas en la materia sin necesidad de intervención o consenso con los socios europeos. La clave es el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo lo que hace es prever que cuando un delito tenga especial gravedad y tenga una trascendencia transfronteriza, podrá tener una regulación a nivel de la Unión Europea para unificar criterios y después también con el objeto de que a nivel penológico, es decir, de las consecuencias punitivas derivadas de la certeza de que se cometió ese crimen, pues no nos encontremos con legislaciones un poco más laxas. Pero para el gobierno de Emmanuel Macron, la definición de violación no cobija otros crímenes como la explotación o las ofensas cibernéticas, lo que regresa al debate sobre la necesidad de una idea actualizada y en conjunto. Así está la cosa. Pero vamos a profundizar y para ello nos va a ayudar Soraya Rodríguez. Ella es eurodiputada y portavoz de género del grupo Renew Europe. Soraya, bienvenida a Ella Soy. Gracias por estar con nosotras. Encantada. Comencemos hablando sobre esta propuesta que está sobre la mesa, al menos desde el Día de la Mujer, el 8 de marzo del 2022, pero los desacuerdos entre los países han impedido su aprobación. Además, no es la primera vez que se intenta una legislación en este sentido. ¿Por qué se mantienen las diferencias de los países a la hora de actualizar el concepto de violación? Bueno, la verdad es que la introducción o no del delito de violación como un crimen en esta directiva es uno de los puntos más conflictivos donde no hay acuerdo. Pero si me permites, quisiera señalar que hay otros elementos importantes de esta directiva en la que el Consejo y los Estados miembros en general también están manifestando muy poca ambición para poder armonizar y tener estándares comunitarios a nivel de prevención, protección de las víctimas y criminalización de determinados delitos. En general, tengo que decir que la posición del Consejo de los 27 es claramente decepcionante y con una gran falta de ambición para poder hacer frente desde la Unión Europea y conjuntamente a un drama que, sin tener datos armonizados, porque no tenemos datos homogéneos en toda la Unión Europea, pero sí que la última cifra que tenemos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales es verdaderamente alarmante y dramática. Esta cifra oscila entre 45 y 50 mujeres y niñas son asesinadas
víctima de violencia de género en distintas manifestaciones cada semana en la Unión Europea. Pues a mí me gusta que hable de esto, Soraya, porque finalmente el feminicidio es la consecuencia fatal o la consecuencia última de muchas violencias de género que han sido ejercidas contra las mujeres y las niñas. Y ahí este tema de la definición de violación legalmente es solamente la punta del iceberg, porque justamente Exacto. Entiendo, y aquí usted nos va a ayudar, que una de las discusiones tiene que ver con que esta definición de violación pueda englobar otros crímenes, como la explotación sexual, como el ciberacoso. ¿Usted considera que llegar a un acuerdo sobre este término de violación podría ayudar a luchar contra otras violencias en Europa y, bueno, al final en el resto del mundo como una proyección? Sí, mire, el problema, para centrarlo claramente, ¿dónde está? Y la objeción que plantean algunos estados como Alemania, Francia y, por supuesto, todos aquellos que no han signatado el Convenio de Estambul, es el siguiente. El artículo 83 del tratado es el que establece lo que llamamos eurocrímenes y, por lo tanto, define qué conductas se pueden considerar delitos europeos, y ahí la Comisión tiene competencias para poder establecer legislación y armonizar. En ese artículo 83 no está la violencia de género. La presidenta von der Leyen se comprometió hace ya 5 años a introducir en el artículo 83 la violencia de género contra las mujeres como un eurocrimen. Eso no ha sucedido porque se necesitaba unanimidad de los Estados. Sin embargo, y a pesar de no haberlo hecho, la Comisión y el Parlamento pidió que legisláramos sobre la violencia de género. Para ello utilizamos 2 bases jurídicas. Una es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otros son los delitos informáticos, porque efectivamente hay muchas formas de ciberviolencia que no están reguladas en los códigos penales de los 27 Estados miembros que caben en esta directiva. Es que sigue siendo bastante sorprendente que la discusión no gire en todos los países alrededor del consentimiento como lo pide el Convenio de Estambul. ¿Por qué todavía, me pregunto yo, hay facciones y legislaciones en Europa que solamente reconocen que hay violación cuando se ejerce un acto por la fuerza? Es decir, no tenemos ya suficientes casos que nos muestran que la discusión debe estar alrededor de lo que es el consentimiento. Casos como el terrorífico que sucedió en España con esta violación colectiva a la que llamamos vulgarmente la manada, nos muestran que no solamente tiene que haber un acto, digamos, que ejerza fuerza física o psicológica, sino que hay otros muchos factores. Porque la realidad es que de los 27 Estados miembros, solo 11 Estados miembros han modificado sus códigos penales para adaptarles al Convenio de Estambul y colocar el consentimiento como elemento nuclear del delito de agresión sexual y tener en cuenta que otros elementos como la fuerza, la coacción, las amenazas no son nada más que elementos agravantes, pero que el elemento fundamental de la existencia de la agresión sexual se establece en base al consentimiento. ¿Esto qué significa? Que hay países que, aunque han firmado el Convenio de Estambul, países europeos de los 27 Estados miembros, no han modificado su código penal para establecer de forma clara este tipo de violación. Y ahora manifiestan esta resistencia en que el delito de violación sea incluido en la directiva contra la violencia de género, porque esto les obligaría de forma con más fuerza legal, digamos, que la firma del Convenio de Estambul a modificar sus códigos penales. Es una resistencia que es muy difícil de comprender. Nosotros entendíamos que gobiernos como el de Hungría, como el de Orbán, que claramente no ha firmado el Convenio de Estambul, que tiene una política negacionista de la violencia de género, planteara esta resistencia, pero no nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar hasta en esta situación en la que realmente solo 12 países de los 27 aceptan y apoyan la introducción del delito de violación
en esta directiva. Y sin embargo, esa es la realidad, Soraya. Ya vamos cerrando, pero quiero hacerle una pregunta aprovechando que usted proviene de España, porque pese a que España ha mostrado en los últimos años mucho progresismo y muchos esfuerzos importantes por los derechos de las mujeres, quiero consultarle, ¿usted cree que la ley fallida de solo sí es sí dificultó las cosas, dificultó el ambiente para que se llegara a un consenso sobre el tema de la violación? Bueno, la verdad es que yo siempre lo he dicho, fue una verdadera lástima que el Ministerio de Igualdad no hiciera caso a todos los informes que había del Consejo General del Poder Judicial para atenuar, corregir el problema punitivo que se podía producir y que de hecho se produjo en la rebaja de penas que ya se habían producido por delitos de violación y por delitos de abuso sexual. Si esto se hubiera hecho, si se hubiera tenido en cuenta este elemento perjudicial en la pena, realmente la ley, que es importante, es una buena ley, quitando esto, hubiera tenido un efecto mucho más positivo, sobre todo que nos hubiera permitido hablar de los elementos positivos de esta ley, que además de la parte de acomodar la definición de agresión sexual y violación al Convenio de Estambul, establece también elementos muy importantes de la prevención de este tipo de delitos y de la protección y atención y acompañamiento a las víctimas. Es, por lo tanto, una ley integral, de la que realmente no se pudo hacer un debate en España adecuado, porque todo se centró, como en fin, no podía ser de otra manera, porque eso generaba muchísima alarma social, en un efecto de reducción de penas a violadores y agresores sexuales que honestamente creo que se podría haber evitado si el Ministerio de Igualdad hubiera hecho caso a los informes que disponía de expertos como el Consejo General del Poder Judicial para haber acomodado mucho mejor la reforma. Pues Soraya, ahora discusiones como esta que sucedió en España pues se magnifican a nivel del Parlamento Europeo y eso es lo que estamos viendo con este concepto legal de violación. Yo le agradezco muchísimo, ya se nos queda sin tiempo el programa. Es Soraya Rodríguez, eurodiputada y portavoz de género del grupo Renew Europe. También, Soraya, sabemos que el objetivo era que este año se saliera adelante con esa legislación. Se ve complicada la cosa. Muchísimas gracias a usted. Se ve complicada, pero quiero decir que en el Parlamento Europeo no hemos tirado la toalla. Así que vamos a seguir. Bueno, pues esperamos tener noticias próximamente sobre este tema. Gracias a ustedes por vernos como siempre. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy y en France 24. Sigan con nosotros.